Dios les bendiga a todos. Vamos a ver a la luz de la palabra que nos dice primeramente el engaño que viene de parte del ángel caído y la gente que usa para que esto pueda engañar a muchos. En Apocalipsis 12:9 nos dice la palabra que el diablo fue lanzado, hablando de Satanás, fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, que fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Engaña a todo el mundo. Dice 1 Juan 2:16, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Bueno, el que no tiene el Espíritu del Padre, dice que es del mundo, en otra palabra, en cuestión lógica. El cristiano del mundo es el que es fácil de engañar. Dice aquí que el diablo engañaba a todo el mundo. Y hay otro pasaje en el 19:20 de Apocalipsis también. La bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Bueno, aquí también habla de que el falso profeta hace señales delante de la bestia, que es el anticristo, y que tomaron la señal del anticristo y habían adorado su imagen, hablando del falso profeta, el que se va a pedir adoración a través de algo que es importante entender. No puede ser obligado, lo están manejando, que el que no se la ponga no va a poder tener o comprar ni vender, en otras palabras. Lo manejan con claridad, con otros aspectos civiles, derechos. Y todo esto que viene, hermanos, para muchos, para que no sean engañados, es importante el conocimiento. Lo que queremos dar es un conocimiento, pero no humano, porque la Biblia habla de un conocimiento que viene de lo alto. Y el tema se llama conocimiento, vamos a verlo a la luz de la Biblia, que el hombre que tiene conocimiento de Dios no es engañado, el que tiene la verdad. Vamos a Isaías 53:11. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Conocimiento tiene que ser divino. Aquí está hablando del Señor y dice que con el conocimiento justificará él a muchos. Es importante que nosotros entendamos que para obtener el conocimiento divino necesitamos la materia que se llama cualquier profesión práctica, empírico, no de conocimiento teórico. Pero ese conocimiento que dice aquí es un conocimiento divino que tiene que ser también práctico para que sea un conocimiento correcto. Y no puede el hombre tener un conocimiento divino si no camina en ese conocimiento. Hay un conocimiento humano que nos habla la Biblia también de esto, pero que esta enseñanza que viene a través de el hombre y que tiene los errores que maneja la Biblia acerca de el hombre viejo, viciado de los errores, el corazón engañoso. Y en este aspecto, el hombre que tiene conocimiento humano no alcanza el conocimiento que viene de lo alto, porque lo rechaza. Vamos a ver algunas cosas importantes. El apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, 10, 11 y 12, nos dice que el conocimiento que él adquirió del Evangelio no lo hizo
de hombres, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El 11, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio que el apóstol Pablo recibió, no lo recibió por hombre alguno. Y es importante que veamos en Efesios, escribiendo el apóstol Pablo a los Éfesos, nos dice el 6:19, dice que, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio. El evangelio es un misterio y lo reciben solamente los santos y los perfectos. Unos son manifestados y otros son revelados. Vamos a Colosenses 1:26, nos dice perfectamente bien, con claridad la Biblia, quienes reciben ese evangelio que viene de lo alto, el del conocimiento de parte de Dios, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Estaba escondido desde siglos y edades. Y podíamos ver textos y más textos acerca de esto, pero lo importante es que ese evangelio ha sido manifestado a sus santos. Dice el apóstol en Efesios 3:8, yo el más pequeño de todos los santos, dice. Ahí está él verificando que este evangelio es misterio, que lo dice en el 6:19, y que en Colosenses 1:26 nos habla que es dado a los santos. Aquí él está manejando que él es el más pequeño de todos los santos. Él le fue revelado el evangelio de parte de Jesucristo, no de hombre alguno. Y es importante que nosotros entendamos que el fundamento del evangelio de Jesucristo es de apóstoles y profetas, porque a los dos es revelado los misterios, dice el 3:5 de Efesios, para que entendamos por qué es la base del fundamento del evangelio de Jesucristo, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Bueno, estamos viendo entonces que gloria de Dios es encubrir esta palabra, Proverbios 25:2. Es gloria de Dios. Este conocimiento es exclusivamente para los santos y perfectos. Es importante entenderlo porque muchos no quieren el conocimiento divino, se conforman con el humano. Gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra al rey es escudriñar la palabra. Queremos reinar con el Señor, necesitamos, como dice, bienaventurado el hombre que medita en su ley día y noche, dice el Salmo 1, que es importante que entendamos la bienaventuranza de ese conocimiento que viene de lo alto en misterio. 1 Samuel 2:12, vamos a ir viendo algunos puntos de los que no quieren el conocimiento de Dios y quieren el conocimiento humano, el cual el diablo engaña al hombre, al que es el cristiano del mundo. Mas los hijos de Eli eran hijos de sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Impíos, los que no están inclinados a lo santo. Tiene varias concepciones de sinónimos el impío, pero lo principal es aquel que no está inclinado a lo santo. Por eso no tenían conocimiento de Jehová. Eso es lo que dice el tumbaburros. Y el conocimiento viene a través del hombre santo y sobre todo el hombre perfecto que tiene el conocimiento perfecto. Bueno, aquí dice que los hombres impíos no tienen el conocimiento de Jehová.
Hay un texto que no traigo que es Proverbios 28:5. Los hombres malos no entienden el juicio, no lo conocen, por eso lo ignoran y no lo entienden. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, aquellos que meditan en su ley día y noche. Los hombres malos, dice, vamos a ver otros textos en el 2:9, de 1 Samuel también. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Los que no tienen el conocimiento de lo alto, dice que Él guarda los pies de sus santos. Lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera mi camino, el Salmo 119, 105. Y dice también el apóstol Pedro en el 1 de Pedro 1:19, habla de la antorcha que alumbra, que es la profecía, que nos alumbra el camino. Y hablando de los malos, perecen en las tinieblas, dice, a los impíos. El 1, 5 y 6 del Salmo 1, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Que los malos son como el tamo que arrebata el viento, dice, creo que el 4. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Cuando venga el chip, ni se van a enterar cómo son engañados. La serpiente me engañó, dijo Eva. Le engañó. Y después le dio al hombre, para que también el hombre cometiera el pecado, que había dicho que si lo hacían, morían. Y ese pecado que Eva fue engañada, por eso hace 6,000 años promedio, no tanto, no sé cuánto vivió, pero en un promedio bastante grande de años, ha estado enterrada, durmiendo o muerta, como se puede decir, por causa del engaño de Satanás, de la serpiente, en Eva. Así ahorita muchos van a ser engañados, porque no quieren el conocimiento que viene de lo alto, lo rechazan. Ese conocimiento que nosotros traemos, muchos no lo quieren, porque tienen sembrada una semilla en el ADN de Satanás, que todos traemos, porque todos estamos encerrados en incredulidad, pero nosotros ya rompimos esa incredulidad en base al conocimiento de lo alto. Por eso es importante entender que para no ser engañados necesitamos abrirnos, resetear nuestro conocimiento del hombre viejo por uno que viene de lo alto. Cuando alguien nos quiere engañar, tenemos el discernimiento perfecto para entender por dónde viene el engaño sutil de Satanás. Salmo 37, 28, dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, mas la simiente de los impíos será extirpada, la de los cristianos del mundo. Algunos serán, o muchos, porque le dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2 y 3, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Muchos van a apostatar por la manifestación del anticristo. Ahí dice del hombre pecado, del hijo de perdición. Porque lo dice en el 19:20 que leímos, la mitad dice, con los cuales se había engañado los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. El engaño de la bestia y del falso profeta y de Satanás, que por no escudriñar y por no conocer algo tan importante que nos da el sendero de nuestra vida, el sendero correcto de nuestra vida, que viene, que es la más importante, es mucho más larga para aquellos que son salvos, es mucho más larga para los santos, la eternidad, para los perfectos, la inmortalidad, que necesitamos entender esos pactos, que estamos a punto de entrar en nuestra última etapa, donde necesitamos este conocimiento de lo alto.
Salmo 37, 32, dice que el impío procura matar al santo y al perfecto. El impío, muchos impíos que van a apostatar nos van a entregar, porque dice el Señor que estarán en una casa 5, 3 contra 2, 2 contra 3. Estos impíos van a procurar entregarnos para que nos maten. Ellos van a apostatar porque no desean la santidad y menos la perfección. Y en ese punto de impío, como los hijos de Elí, pues ya conocemos la historia de ellos. Y algunos alcanzarán misericordia y otros apostatarán. Dice la palabra que 10,000 pueblos en el Salmo 3:6, dice que 10,000 pueblos vendrán contra nosotros, pondrán cerco. Eso es lo que viene para nosotros dentro de poco. La gente se nos va a venir encima por causa de el plan de Dios que no entiende el hombre impío, el hombre malo, el hombre que nada más está en la salvación y que es hombre de mundo y que muy probable a muchos Satanás los engañe, como dice el 12:9 que leímos de Apocalipsis. No lo pongan, hermano, ya lo leímos. El conocimiento en Juan 15:3 nos trae la limpieza. El Señor le dice a sus discípulos: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra escondida. En el capítulo 6 de Juan habla, esta palabra dura es, dice en el 6:6:6, que muchos se fueron, muchos de los discípulos, eran 82, se quedaron 12, entre ellos uno que lo entregó, por causa de no entender la palabra dura, dice en el 6:60, perdón, gracias. Y muchos discípulos oyendo dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta palabra que nosotros traemos, que es la palabra del reino, la palabra dura, la que no quisieron y se fueron, a pesar de que Satanás se les sujetaba. Por eso el Señor les dijo: alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver también ahí en Juan 17:17 que el Señor nos habla de una palabra que santifica, que es en misterio. Esa palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta verdad viene del Padre, de la revelación del Padre, dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17, el espíritu de revelación, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El conocimiento que viene de lo alto, el don celestial perfecto que habla Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, que lo da por revelación, lo da a los apóstoles y a los profetas, y es manifestado a los santos, para que los santos caminen a la perfección. Ese es el camino que Dios tiene de manera escondida. Lo manifiesta también en la conversión, que tiene que ver con la santificación. El que no es convertido no es santificado, es creyente pero no es convertido. Dice el ángel a Pablo en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, los ojos espirituales, para que se conviertan las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. La conversión es santificación, hermanos. Conversión es zafarse de la potestad de Satanás en donde están los creyentes que no son convertidos. Lo dice el apóstol
Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el 1, 12 y 13 dice que el Padre nos hace aptos, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. El Padre es el que nos da la bendición de esta suerte a través de los misterios del conocimiento escondido que son manifestados los santos y que nos libra, dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, que nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Primero aquí en la tierra y después en el tercer cielo, el cielo de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser librados de esa potestad en donde engaña Satanás. Y muchos de los que no quieren oír esta palabra profunda de verdad y dura, dice el Señor a los discípulos, Marcos 4:11, le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. A los discípulos, el Señor les decía, a vosotros, mas los que están fuera. ¿Quiénes son los que están fuera? Bueno, los que son del mundo. El Señor maneja en el capítulo 17 que Él no es del mundo y que los discípulos no son del mundo. Y los que aman al mundo, como el texto que leímos en 1 Juan 2:15, el amor del Padre no está en Él y no pueden tener la suerte de los santos, porque aman al mundo y el amor del Padre no está en Él. No améis al mundo. Los cristianos no convertidos aman al mundo y no quieren saber nada de amar a Dios sobre todas las cosas, que ese es el primer mandamiento con promesa, dice el Señor, promesa muy grande que necesitamos entenderlo a través de entender la manifestación de los misterios. Colosenses 1:27, a los santos, que dice el 26, no lo ponga, que ya lo leímos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Bueno, la esperanza de la gloria del Señor que dice Romanos 5:2, por la fe, a través de caminar en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento humano. Usted que ha entendido, que ha estudiado teología, hermenéutica, exégesis, etcétera, necesita renovar y transformar su pensamiento para saber conocer, dice, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, en Romanos 12:2, no lo ponga. Dice aquí, por lo cual, dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza que habla el texto que leímos en el Colosenses 1:27. A través del conocimiento entendemos la esperanza de la gloria de Dios. El hombre que está en tinieblas, se le dice que con creer en Jesucristo ya es hijo de Dios y que va a tener la gloria de Dios. Y es un camino escondido que Dios tiene a través de esa gloria que le pertenece a Dios y que escoge a los hombres entendidos. Dice Daniel que los entendidos se entenderán con el conocimiento que justificará a muchos, dice el 53:11 de Isaías, hablando del Señor Jesucristo. Dice, verá y será saciado con su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, dice. Hablando de lo que dice la promesa a Abraham, que como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, como la arena del mar, serán estos hijos que con el conocimiento van a ser justificados para tener esa gloria, de esa esperanza. Hablando de el Señor, lo que maneja la palabra, lo que es el Señor, la gloria que me diste, yo les he dado
esa gloria que les dice a sus discípulos, a los que le siguieron y dejaron todo por causa de seguirlo, a ellos que van a tener esa gloria de la gloria de Dios escondida. Dice que Él le dio los misterios, lo maneja. A vosotros es concedido saber los misterios. El texto que leímos en Mateo 13:11 también vuelve a repetirlos. Y Él respondiendo le dijo a sus discípulos, le dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, mas a ellos, aquellos que no quieren dejarlo todo por seguir al Señor. Dentro de muy poco vamos a dejar todo, hermanos. Vamos a estar muriendo por el Señor. Entonces, acuérdense de esta parte profética que vamos a, todos los que no apostaten, aquellos que no quieran y que no entiendan y que sean engañados, eso es lo más importante, que todo esto, hermano, no viene con burdo, viene con un engaño. Es importante estar con los ojos abiertos para que abras los ojos, le dice al apóstol Pablo, el ángel que leímos en el 26-18 de Hechos. Bueno, es importante entonces que nosotros no estemos ajenos a la vida de Dios. Dice en el Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Bueno, el problema del hombre salvo, del hombre que cree en Jesucristo de lejos, Pedro cuando iba de lejos negó al Señor, no tenía nada espiritual todavía, hasta después que el Señor resucitó, Pedro empezó a tener lo espiritual. Pero antes, el miedo del hombre que no tiene nada espiritual y que no entendía, dice, te voy a lavar los pies. No, pues lávame todo. No, dice, el que está limpio solo necesita que se lave los pies. Dice, ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. Entonces, Pedro no entendía muchas cosas y lo seguía de lejos. Aquellos que siguen de lejos al Señor pueden ser engañados porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice. Están bajo potestad de Satanás, aunque no lo crean, por ignorancia. Dice que dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz y que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz, al reino de los santos y de los perfectos. Sin santidad nadie irá al reino, nadie resucitará para gobernar la tierra. Por eso necesitamos entender el misterio manifestado a los santos, para que esa limpieza de conocimiento nos lleve al reino primero terrenal y después eterno. Y no nos quedemos en el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, a las promesas que nos dice el apóstol Pablo en el 2:9 de 1 Corintios. Dice que cosas que ojo no vio ni oreja oyó. Dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. No pueden entender los hombres todo lo espiritual que entiende el conocimiento que viene de Dios. Son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Léanse el capítulo 1 de Efesios y habla de ese conocimiento que nos lleva a entender las cosas que ojo no ve humanamente, pero lo ve el Espíritu, ni oreja humanamente, pero lo ve la oreja espiritual. Empieza uno a escuchar la voz de Dios cuando empieza uno a caminar en ese conocimiento de lo que es el camino de santidad, por decirlo con redundancia. Efesios 2, 3 y 4. Entre los cuales todos nosotros también vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Muchos todavía siguen en esos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos
hablando del pensamiento humano, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Aunque no lo crean, el creyente que está en la carne, el creyente que no nace en el Espíritu, al final va a desaparecer. Dice que el siervo no queda en casa para siempre. Por eso es hijo de ira. Aunque no lo crea, los que no somos puestos para ira somos los santos y perfectos. Pero el salvo, al final de cuentas, es desaparecido después de estar un tiempo en el paraíso como recompensa. No va a un tormento eterno, pero sí va a desaparecer. Por eso maneja esto, el 4. Dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bueno, la salvación, dice en el 8, que no es de nosotros, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don. Por eso la gente que está muriendo confiesa sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarlos, siempre y cuando no sean pecados de muerte eterna. Son perdonados casi todos. Y el salvo, como el ladrón de la cruz, va a un paraíso. Ahí lo podemos ver en la cruz, que el Señor le dice que va al paraíso, no va al reino. Y es un regalo, pero está puesto en ese punto de ira que va a desaparecer en los cielos. Por eso este pacto de salvación es importante que brinquemos rápidamente al pacto de santificación. Vamos a terminar Filipenses 2:8. El Señor como hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte tremenda, terrible. Y dice Hebreos 5:8 que por lo que padeció aprendió la obediencia. Vamos a tener que ser obedientes en ese tiempo en que viene espada, hambre, dice mortandad, muerte. Este texto apocalíptico que viene para nosotros rápidamente, hermanos. Hay muchas cosas que podríamos hablar de lo que está sucediendo, porque Satanás está atrás de todo esto. La gente que los envuelve y los usa. Nosotros estamos dentro de una bendición que nos dice Isaías 43:4. A mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Esas naciones que vienen contra nosotros, el canje de cada uno de los entendidos, de los que adquirieron el conocimiento precioso que viene de lo alto. Por eso es importante que nosotros entendamos que esto para el Señor que nos dice aquí, que nos amó, dice en el 3:19 de Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Ese castigo que viene, hermanos, tenemos que resistirlo para ser dignos del amor de Dios, dignos del reino del Señor, que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:4 y 5, hablando de la tribulación, que para que seamos dignos para el reino, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, dice, en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y todas vuestras tribulaciones, persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Tenemos que padecer para aprender obediencia y para ser dignos del reino de Dios. Dice que la demostración del justo juicio de Dios, el salmista nos habla en el 19:9 y 10 del juicio, que aquí nos dice demostración del poder de Dios. El temor
de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, vienen del Padre. Ese que nos dice, que leímos hasta 2 veces, lo toqué, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él es el Espíritu de verdad que nos da esa bendición y que dice, son verdad y todos justos. Ese juicio que viene es de justificación, para que seamos justificados. Deseables son más que el oro. Muchos se pierden por el oro, por el dinero. Y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel la que destila el panal. Son más deseables que el oro. Dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea probada con fuego, hallada en honra, gloria y alabanza cuando Él se manifieste, para que nos resucite. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando venga el Señor a gobernar en la tierra, vamos a ser resucitados los que hayamos sido entendidos, los que hayamos sido trasladados al reino de su amado Hijo, a través de esa suerte de los santos en luz. Que el Señor les bendiga a todos.